Sí, aquí estamos. Vamos a ejemplificar algunos elementos del contenido de la escritura pública. ¿Cómo están? Me alegra saludarles. Buenas tardes. Y vamos a ver alguna definición. De verdad que la definición de escritura pública, pues hay una gran diversidad, dependiendo cada autor del derecho notarial y dependiendo cada sistema. Pues recordemos que existen distintos sistemas de notariado y entonces cada uno tiene su propia definición o sus propios elementos que contiene la definición. Pero como nosotros seguimos el sistema latino, adoptamos la definición que sigue la Unión Internacional del Notariado, y en ese sentido vamos a ver los elementos que contiene esa definición. Vamos a encontrar acá que la escritura pública, aquí vamos a ver una definición, es un instrumento público que contiene negocios jurídicos, contiene contratos, declaraciones de voluntad o manifestaciones del consentimiento. Esos son los elementos esenciales que va a contener la escritura pública. Acordémonos que todos los contratos son negocios jurídicos y que para que exista un contrato tienen que haber dos o más partes. Y como consecuencia de ello, cuando no hay dos o más partes, entonces no hay contrato, sino que lo que existe es un negocio jurídico. Eso es lo que va a existir ahí en el caso que no hayan dos o más partes. Vemos que el contenido de la escritura pública, porque tenemos que ver qué contiene cada uno de los instrumentos. Vimos 7 instrumentos públicos que autoriza el notario y tenemos que estudiar, tenemos que analizar qué contiene cada uno. Entonces decía negocios jurídicos. Cuando no hay dos, sino cuando hay solo una parte, pues va a ser un negocio jurídico. Y dependiendo cuál es el objeto de ese negocio jurídico, pues puede ser, si solo hay uno, una declaración de voluntad. Una declaración de voluntad como los testamentos, las donaciones por causa de muerte, la identificación de persona, una declaración jurada que está regulada en el artículo 1130 del Código Civil para modificar la nomenclatura o actualizar, mejor dicho, la ubicación de los inmuebles. Algunos inmuebles no tenían nomenclatura, es decir, no tenían dirección. Es decir, la dirección es la nomenclatura. Entonces, algunos inmuebles no tenían nomenclatura. Hasta ahora ven ustedes que ya las municipalidades ya han consignado con publicidad cuál es la avenida, cuál es la calle, y les han asignado a los inmuebles, les han asignado un número dependiendo de su ubicación con relación a la calle y a la avenida. Y como consecuencia de eso, entonces, ahora los inmuebles ya tienen nomenclatura, pero hay unos que anteriormente no tenían. Para actualizar la ubicación del inmueble y consignar la nomenclatura que la municipalidad le ha asignado, pues se hace una declaración jurada que está regulada en el artículo 1130 del Código Civil. Y esa es una declaración de voluntad. También tenemos las manifestaciones del consentimiento, es decir, yo voy a consentir algo que está a mi favor. Y entonces tenemos un ejemplo en el caso de la donación entre vivos. La donación entre vivos, por eso le decía que cuando nos refiramos a los contratos tenemos que ser específicos, porque donaciones hay 2 clases de donaciones: la donación entre vivos y la donación por causa de muerte. La donación entre vivos tiene 3 categorías: la donación entre vivos a título gratuito, la donación entre vivos a título remuneratorio y la donación entre vivos a título oneroso. Entonces tenemos que saber a cuál de las 3, a cuál de las 2 primero y después cuál de las 3 se refiere cada una de las respuestas o de la exposición que vamos a hacer. En el artículo 1857 del Código Civil, ahí tenemos un ejemplo de manifestación del consentimiento. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Entonces, la donación se refiere a la donación entre vivos. Y el donatario, la persona que recibe ese favor, ese obsequio, ese regalo, si ustedes quieren verlo así, lo puede aceptar en el mismo instrumento público o lo puede aceptar posteriormente. Lo puede aceptar posteriormente, es decir, comparece el donante y es el artículo 1857 del Código Civil. Es decir, el donante comparece ante el notario y manifiesta que
le dona en forma pura, simple y a título gratuito a X persona el inmueble. Pero el donatario no está, solo el donante hizo la manifestación de voluntad. Esa es su voluntad, esa es una manifestación de voluntad. Y el donatario, con posterioridad, cuando se le avise de la donación, va a comparecer en otro instrumento público, en otra escritura, aceptar. Pues son manifestaciones del consentimiento. Va a comparecer a manifestar su consentimiento, que está de acuerdo en el obsequio, en la donación que le están realizando. Entonces, ahí tenemos los ejemplos. Vamos a ver más adelante los ejemplos del contenido de la escritura pública. Aquí vienen los ejemplos. Negocio jurídico que están regulados en el artículo 1251. Ya explicamos que es cuando solo hay una persona. Todo contrato es negocio jurídico, pero todo negocio jurídico no siempre es contrato, porque no siempre hay dos. Puede ser que solo haya una persona, como en el caso que estamos exponiendo. Tenemos también los contratos ad solemnitatem y los contratos ad probationem. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en el semestre pasado cuando vimos los contratos ad solemnitatem? Son aquellos contratos que para su subsistencia, para que surtan validez, deben de constar en escritura pública, es decir, los contratos que la ley califica como solemnes. Hay contratos solemnes y hay contratos ad probationem que no necesitan, no es obligación que consten en escritura pública, pero van a probar, sirven para probar la relación, el vínculo contractual que existe entre las partes contratantes. Ese es únicamente como un medio de prueba, ¿no? Recordémonos que el instrumento público solemniza, va a dar solemnidad, aparte de eso va a asegurar la eficacia de sus efectos, puede constituir título ejecutivo, ¿no? Y entonces vemos ahí que estos contratos están contenidos dentro de la gama que pueden autorizarse en escritura pública. Tenemos las declaraciones de voluntad y ahí tenemos los artículos el artículo 5, la identificación de persona, el 943 y 955 que se refieren al testamento, y en el 1130 que se refiere a la declaración jurada para actualizar la ubicación o nomenclatura de los bienes inmuebles. Tenemos también las manifestaciones del consentimiento que están en el artículo 1862 y 1857 que leímos, donde se puede aceptar, se da el consentimiento de aceptar una donación entre vivos. Ahora veamos las clases de escrituras. Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, pero no teníamos la presentación. Las clases de escrituras. El Código de Notariado regula 3 clases de escrituras. Las escrituras principales, llamada también escritura matriz, que están reguladas en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado. Las escrituras accesorias, secundarias o complementarias, y las escrituras canceladas. Bien. La escritura matriz es aquella escritura pública que surte efectos por sí sola. Un contrato de compraventa de bien inmueble, un contrato de arrendamiento, un mandato o un poder, pues son escrituras, contratos que están contenidos en escrituras principales o escritura matriz. La escritura secundaria, accesoria o complementaria son aquellas escrituras que vienen, como sus propios nombres, denominaciones lo están indicando, vienen a coadyuvar, y ahí falta un artículo todavía, vienen a coadyuvar a la efectividad, a que surtan efectos las escrituras principales. Estas están reguladas en el artículo 36 y 77, numeral 1, literal E del Código de Notariado. Ahí van a estar reguladas. Y ahí nos falta, yo creo que más adelante se aparece, el artículo 13 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y por último tenemos las escrituras canceladas, aquellas que ocupan un lugar y ocupan un espacio en el registro notarial, pero que no nacen a la vida jurídica. No nacen a la vida jurídica porque una o todas las partes no firmaron el instrumento público. Con una firma que falte, hay que cancelar la escritura. Estas escrituras están reguladas en el artículo 36 del Código de Notariado, es en el artículo 36, literal B, artículo 77, numeral 4, pero también están reguladas en el artículo 109, numeral 3. ¿Cuánto podemos cobrar por escrituras canceladas?
tenemos derecho los notarios a cobrar por escrituras canceladas. Acordémonos que cuando una parte no firma, ese licenciado, yo no firmo. No me parece el contenido, yo no firmo, ya me arrepentí, no quiero firmar, sencillamente no llegó. A veces ya hemos redactado la escritura y no llega, entonces hay que cancelar la escritura. Entonces, ¿quién va a tener la culpa de, quién va a pagar esos honorarios? Porque ya se invirtió tiempo, se invirtió hoja de protocolo, ya se dedicó la creación del instrumento público, pues en el artículo 109, numeral 3 del Código de Notariado, ahí va a estar regulada la respuesta a cómo se cubren los honorarios de las escrituras canceladas. En la otra sección me dice un alumno, miren, me dice, ¿y qué pasa si la persona no quiere pagar las escrituras canceladas? Bueno, pues aplicamos el 107 del Código de Notariado. Ahí está la respuesta, Leo. En el artículo 107, ahí está la respuesta. Tenemos que ir ante un órgano jurisdiccional, presentar la liquidación a través de la factura y que se le dé audiencia a la parte que deba de pagar los honorarios, y con su contestación o sin ella, pues el juez va a dictar la resolución. Esa resolución es apelable, es decir, pueden plantear recurso de apelación en contra de esa resolución, y estando firme constituye título ejecutivo. Eso está regulado en el artículo 107 del Código de Notariado. Bien. Ahora tenemos, no sé si hay dudas, preguntas. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, por favor, sí. Fíjese que en una ocasión estuve haciendo una escritura que me tocó que aclararla y modificarla, pero en el Archivo General de Protocolos me indicaron que estaba mal porque yo consigné ampliación. A la hora de corregir esa razón de ampliación o esa razón de modificación o aclaración, ¿se puede testar y salvar? Sí, se puede testar mientras que no se haya sido autorizada. Mientras no haya sido autorizada, se puede testar, se puede reglonar, se puede adicionar. Artículo 14 del Código de Notariado y 5 del Reglamento de la Ley del Timbre se pueden aplicar perfectamente. Lo que pasa es de que muchas veces confundimos la aclaración con la ampliación o la adición. Entonces, cada término, por eso les decía yo, cada término tiene su significado. Ampliar es cuando se ha omitido un dato. No le consignamos la edad, entonces tenemos que ampliar la escritura consignando la edad del vendedor o consignando el domicilio del comprador. Ahí estamos ampliando. Aclarando es cuando hay términos ambiguos o contradictorios en la escritura pública. Entonces, por eso es que le decía yo la vez pasada que muchas veces tenemos que irnos a los diccionarios para poder tener bien clara el concepto, la idea de a qué clase de instrumentos se le va a aplicar cada uno de ellos, porque aquí tenemos a ver de aclaración. ¿De cuándo se aplica la aclaración? Cuando hay términos ambiguos o contradictorios o oscuros. Así lo regula el mismo Código Civil en la interpretación de los contratos. También tenemos la ampliación. Va a proceder la ampliación cuando se omitió un dato elemental. Se omitió el domicilio, se omitió consignar el estado civil. Lo ampliamos en el sentido que el estado civil del comprador es casado. Ahora, esas las podemos hacer por mí ante mí. Si vamos a tocar el fondo del negocio jurídico, si vamos a ampliar o modificar unas cláusulas o una cláusula, ahí tienen que comparecer los otorgantes. Ellos tienen que dar su consentimiento, porque eso ya no es de forma, eso ya es de fondo. Eso ya es de fondo. Bien, entonces tenemos acá las escrituras. Vamos a ver cómo están clasificadas estas escrituras. Aquí encontramos las principales. ¿Cuáles son sus características? Pues surten efectos por sí solas. Pueden reproducirse, claro, pueden reproducirse las otras también porque están en el protocolo. Todo lo que está en el protocolo, en la parte instrumental, puede reproducirse a través de testimonio, copia simple, testimonio especial, copia legalizada. Entonces se pueden reproducir. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a la parte de reproducción de la escritura. Sí les encargo la hora de ingreso. Yo trato de empezar a las 4 para que todos ingresen. Entonces, porque después ya no va a dejar ingresar porque interrumpe. Bien, entonces les decía que aquí tenemos las escrituras principales, sus características. Las escrituras accesorias, y aquí aparece el 13 de la Ley del Timbre Fiscal. Esto es muy importante. Esto es muy importante en la Ley del Timbre Fiscal,
porque aquí se determina que las escrituras accesorias no pagan impuesto, porque el impuesto se paga en la escritura principal, ¿no? Es un artículo 13 de la ley del timbre fiscal. Y estas escrituras accesorias se subdividen en de adición, de ampliación, de aclaración, de modificación y de rescisión, ¿no? Y luego vienen las escrituras canceladas. Las escrituras canceladas, y ahí le decía, ahí falta el artículo 109, numeral 3 del Código de Notariado, en la parte de escrituras canceladas. Si ustedes están tomando nota, pues hay que aplicarlo, hay que adicionarlo ahí. Ahí sí, adicionarlo porque no está. Artículo 109, numeral 3 del Código de Notariado. Estas escrituras no nacen a la vida jurídica, no pueden extenderse copias, y el notario tiene que asentar una razón en el protocolo, ¿sí? Esa razón sencillamente se consigna cancelada y la firma del notario. Esa es lo que se consigue. No hay que explicar por qué se canceló, no hay que decir por qué es que vamos a cancelar la escritura, únicamente después del último punto, ya sea que se ha terminado toda la escritura de redactar o se quedó a la mitad, consignamos cancelada y la firma del notario. No hay que explicar por qué está acá. Yo he visto unas razones que dice, se cancela en virtud que la señorita secretaria se equivocó, cometió muchos... No hay que echarle ni la culpa a nadie. Son sencillamente canceladas, ¿no? Y esa entonces es la clasificación de las escrituras públicas desde el punto de vista notarial. Y claro, se interpreta que es desde el punto de vista notarial, pero es que yo les digo esto porque cuando en el examen técnico profesional preguntamos cómo se clasifica de compraventa, de arrendamiento, de mandato, no, esos contratos. Las escrituras se clasifican en 3 nada más: principales, accesorias, llamadas también complementarias o secundarias, y las escrituras canceladas. Yo les mandé un casito, me imagino que sí recibieron el caso. Entonces vamos a trabajar sobre ese caso, les voy a pedir que lo tengan ahí a disposición. Bueno, ahora vamos a ver las partes de la escritura pública. Aquí es donde vamos nosotros a trabajar nuestro laboratorio que mandamos, nuestro caso que planteamos ahí. Les planteamos un caso, el mismo caso para las 2 secciones. Es un caso bien sencillo, bien fácil. Es sencillo porque solo comparece una persona, ¿no? Y sencillo porque está en los primeros 5 artículos del Código Civil. Cuando empieza a leer el Código Civil ya empieza a encontrar esto es del notario, esto es del notario, esto es del notario. Entonces vemos ahí que en el artículo 5 ya encontramos el primer instrumento público. La escritura pública, ¿se acuerdan de don Rolandino Pasagiero? Pues él es el autor de esta. Acuérdense, del siglo XII, don Rolandino Pasagiero. Él es el autor, el llamado padre del derecho notarial. Él es el autor de esta clase, estructuración, cómo se estructura la escritura pública, y él lo estructuró en 3 partes. La primera parte se llama parte de introducción. Ustedes ven ahí abajo en el recuadro que está de azul, en el primer cuadro, ahí dice introducción. Así se llama la primera parte de la escritura, la introducción. Y la introducción se compone de 2 elementos: el encabezamiento y la comparecencia. Esos son los 2 elementos que integran la introducción. Es la primera parte de la escritura pública. Luego viene el cuerpo. Luego viene el cuerpo, y el cuerpo está compuesto de cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Pues una cláusula es un párrafo que integra el cuerpo de una escritura pública. Como en la escritura pública no hay punto y aparte, todo es punto y seguido, no podemos dejar espacios con base al artículo 13, numeral 7 del Código de Notariado, no podemos dejar espacios en blanco. Entonces no puede haber punto y aparte, ¿no? Y dejar medio renglón en blanco y bajar al siguiente renglón y seguir por el punto y aparte, no puede haber. Aquí todo es a continuación, todo es continuo, ¿no? Y para que la escritura no fuera un trozo, así como dijo don Rolandino en aquella época, para que la escritura no fuera un trozo de letras, los párrafos les llamó cláusulas. Entonces una cláusula es un párrafo que forma el cuerpo de una escritura pública, ¿no? Para que tenga un orden. Entonces vemos ahí que tiene cláusulas, y las cláusulas pueden tener manifestaciones. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes trabajan con notario o tienen algún pariente que es notario y se van a dar cuenta que la primera, manifiesta Juan Pérez, ¿no? Una manifestación, ¿no? Y hay otras que, como el caso que vamos a trabajar,
que es una declaración jurada. Ahí ya no es manifiesta, bajo juramento declara. Entonces tiene declaraciones. Por eso están así, manifestaciones, declaraciones. Y también tienen advertencias. Por advertencia que le hace el infracito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones. Hay quienes le agregan anotaciones y limitaciones, pero eso no está en el código notarial. Una limitación es una anotación, es una limitación. Entonces, ¿para qué vamos a redundar? Entonces, consignamos las advertencias. Que le advertí a los... Bueno, hay otra, en el cierre hay otra clase de advertencias. Que le advertí del pago de los impuestos, que le advertí de presentar el testimonio en el registro que corresponda, porque depende qué registro. Entonces ahí tenemos el cuerpo del instrumento público que se compone por cláusulas. Sí, Aníbal, escucho. Licenciado, una consulta. En las declaraciones, ¿cuál es la ley que cita ahí? Declaraciones, ley del saber. Hoy voy a recordar qué ley es. De 1130, sí, del Código Civil. Voy a recordar qué ley es. No lo ubico ahorita. Sí, tiene razón. Creo que hay un error ahí. Gracias, licenciado. Es posible que sea la ley, pero no. Voy a recordar qué ley es y le aviso. Gracias por la observación. Gracias. Allá en otra sección no me hicieron esa observación, pero gracias. Muy bien. Entonces ahí tenemos el cuerpo del instrumento público y luego viene el cierre. Ahora veamos cómo está regulado. Y ahí están los artículos. La introducción está en el artículo 29 del numeral 1 al numeral 6. Ahí está la introducción. Todo lo que tenemos que consignar en la parte llamada introducción. El cuerpo está regulado solo en un numeral. Artículo 29, numeral 7. Vean que el cuerpo solo en un numeral nada más. Porque acordémonos que una de las características del derecho notarial es que aplica el derecho objetivo. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Entonces es una de las características. Entonces el notario tiene que abstraer de acá, del derecho objetivo, cómo va a redactar el instrumento público, atendiendo el negocio jurídico, el acto o contrato que va a consignar en el instrumento público. Por eso es que es solo un numeral, ¿no? La redacción fiel, precisa del acto o contrato, ¿no? Y el notario sabrá cuántas cláusulas le va a consignar al cuerpo del instrumento público. Porque solo el cuerpo tiene cláusulas. Y luego viene el cierre. El cierre lo tenemos regulado en el artículo 29 del numeral 8 al numeral 12. Ahí está regulado el cierre de la escritura pública. Bien, entonces siguiendo estos lineamientos, yo les aconsejé que tuviésemos una hoja de papel español. Si la tienen, pues qué bueno. Vamos a redactar a mano. Ustedes se recuerdan, desde el primer semestre de este año, semestre pasado, les dijimos que todos los trabajos son a mano, ¿no? Ahorita somos amanuenses. Y como somos amanuenses, pues lo vamos a hacer con la mano, para que podamos redactar nuestro primer instrumento público. Pues, quien quiera hacerlo, pues lo va a hacer. Yo voy a tratar de dictárselos en una forma despacio para que ustedes vayan escribiendo. Solo necesito que me detengan el caso ahí, porque yo no tengo el caso a la vista. Entonces me recuerdo que es una señora, no me recuerdo el nombre. Sí, Cecia, le escucho. Perdón, licenciado, buenas tardes. Fíjese que a mí no me llegó ningún caso. No sé si fue el correo que envió. Se los envié por Classroom. Usted ya se agregó a Classroom. Yo les mandé ayer a sus correos. Les mandé todavía a quienes tengan problema con la clase y les mandé el enlace. Si usted no se ha llegado a Classroom, es posible que por eso no le haya llegado a su caso. Sí, licenciado, no he podido asignarme. Tampoco me llegó ese correo que está diciendo usted. Pero... Sí, pero tal vez alguno de los estudiantes ahí hace favor de pasarle la información y usted se incorpora, entra a Classroom, llena sus datos que le solicitan y ya se incorpora a usted. Muy bien, licenciado, gracias. Sí, porque sí es importante tener el casito. Sí, Víctor, lo escucho. Licenciado, como pregunto, buenas tardes, como no tiene el caso en la mano, quiere que se lo proyecte.
No, solo necesito que me haga un recordatorio. Yo más o menos me recuerdo que es una señora... Señora, se lo leo. Sí, por favor. La señora Marina Estela Bonilla Rosales se presenta ante usted y le manifiesta que nació en el departamento de Escuintla el 20 de febrero de 1972, nacimiento que quedó inscrito en la partida 221, folio 122 del libro 121, nacimientos del registro civil de la ahora Registro Nacional de las Personas. No obstante, lo anterior ha utilizado en forma pública y constante los nombres de Marilyn Estela Bonilla Rosas, inclusive adquirió un inmueble con dicho nombre. Usted no conoce a la compareciente, ella por el momento no puede firmar por sufrir lesión en la mano derecha. Y las preguntas. Bueno, sí, las preguntas las vamos a dejar. Esas preguntas ya las pueden contestar ustedes, siempre con fundamento jurídico, porque así viene la evaluación. Ahí está ya el código. Gracias, Betsy. Ahí está Betsy compartiéndoles el código para el enlace del Classroom. Ahí pueden ustedes ingresar, llenan sus datos y ya van a aparecer consignados y ahí les va a llegar todo el material que estemos remitiéndoles. ¿Sí le escucho, Cristina? Licenciado, solo una pregunta. ¿Qué artículo dijo en el cierre? Bueno, en el cierre tenemos el artículo 29 del numeral 8 al numeral 12. Todo eso es parte del cierre. Y eso lo vamos a ir redactando poco a poco, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ya con base a los datos que Víctor nos hizo favor de leer, sí, primero tenemos que ubicar, se dan cuenta de las preguntas, ¿qué artículos vamos a aplicar? De acuerdo, Ceci, ya le digo la información. ¿Qué artículos vamos a aplicar? Porque esa es una de las preguntas. Acuérdense que a mí me gusta que ustedes se fundamenten, porque tenemos que saber por qué estamos haciendo las cosas. Muchas veces las hacemos porque nos dicen, porque vemos, porque nos contaron, pero como dice aquel refrán, que no le digan, que no le cuenten, porque tal vez le mienten. Entonces mejor nos basamos en la ley. Y cuando nos basamos en la ley, empezamos a ver qué artículos podemos aplicar. A ver, ¿quién me dice qué artículos cree que podemos aplicar en artículos? Porque son más de uno. ¿Qué artículos podemos aplicar en este caso? Buenas tardes, licenciado. Aquí tendríamos que, si vamos a hacer una escritura pública, tenemos que ingresar los artículos del encabezamiento, del cuerpo y del cierre. Bueno, pues esa es la forma. Esa es la forma. Ahorita estamos hablando del caso. Del caso que llega la persona con usted y le dice, licenciada Amelia Concepción, constante y públicamente, mire, yo uso un montón de nombres. No sé si vieron una persona que capturaron hace un tiempo que tenía 50 nombres. Entonces, esa identificación está difícil, pero ese es el caso. Es que aparte es la forma, la que estábamos mencionando, que vimos las partes de la escritura, las partes de la cierre, introducción, la forma, el fondo. ¿Qué artículos vamos a Licenciado, el artículo 5 del Código Civil, el artículo 18 y 19 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Artículo 5, perfecto. Muy bien, artículo 5, sí. Ahorita jurisdicción voluntaria no hemos llegado todavía a jurisdicción voluntaria. Porque ahí en el artículo 5 y al 19 me dijo, pero ahí están regulados otros temas. Pero el artículo 5 sí. Alguien más estaba levantando la mano. Vamos a ver. Licenciado, perdón. La pregunta de los artículos es del fundamento, o sea, de la conducta. Sí, ¿de qué artículo, en qué artículo se encaja el caso que la señora le llega a plantear ahí, que nació en Escuintla? Ya lo entendí. ¿Sí? Ya, alguien ya nos dijo, se me fue el nombre. ¿Quién Licenciado, y el artículo 4, porque tenemos que identificarla a ella específicamente, tendría que ser el artículo 4 del Código Civil. Artículo 4, la persona se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil. Muy bien, artículo 4. Y artículo 5, porque ahí ya mencionan el artículo 5. Veamos cuáles son las premisas que nos da el artículo 5. Veamos si ese caso encaja en alguna de las premisas, porque eso es lo que hay que buscar. Es como cuando ustedes están estudiando derecho penal. Van a establecer cuáles son las premisas para que la conducta se encuadre en un hecho delictivo. Pues aquí es igual. Aquí tenemos que ver cuáles son las premisas, cuáles son los elementos que se deben de manifestar para que se encuadren en el precepto jurídico, en el artículo. El artículo 5, el que constante y públicamente, ¿no? Constante, no es de ayer, no es de ahorita, sino
Ya es de mucho tiempo y ante terceros, ante todas las personas. Fíjese que él se llama Mario René Pérez, pero a él no le gusta ese nombre y utiliza otro nombre. Utiliza Estuardo Pérez González. Constante y públicamente. Ahora veamos. Use nombre propio, el nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? Pues el nombre propio es los dos nombres, si tiene dos nombres o tres nombres o un nombre, esos son los nombres propios. O apellido distinto. ¿Cuál es el nombre propio de cada uno de ustedes? ¿Y cuáles son sus apellidos? Pues, lo que va a cambiar es esos dos elementos. U omitiere alguno de sus apellidos. Entonces son tres casos cuando procede la identificación de persona. Los tres casos, miren, en el Código Civil no están numerados porque no están así, pero nosotros como somos estudiantes los marcamos. Primer elemento, en forma constante y públicamente. Es el primer elemento que se debe de dar. Es decir, se da porque hay documentos que están firmados con otros nombres. El segundo elemento, use un nombre propio o apellido distinto con el que consta su partida de nacimiento. Fue inscrito con el nombre de José Manuel, pero él usa Manuel José. Ya ahí cambió, ya es otra persona, ya es un nombre distinto. Entonces, omita alguno de sus apellidos. 3 premisas regula el Código Civil. 3 premisas. 4 con la de constante y públicamente. La persona bajo juramento va a declarar que nació el 20 de febrero de 1972 en el municipio de Escuintla, que su nacimiento quedó inscrito en la partida, folio, libro del registro civil, del Registro Nacional de las Personas. Esa sería la primera cláusula. La segunda cláusula manifiesta a la compareciente que no obstante lo anterior, en forma pública y constante ha utilizado los nombres de, y ahí viene, nacional. Pero eso cuando lleguemos al cuerpo. Ahorita vamos a empezar por la introducción. Entonces vemos, se aplica el artículo 4 con Amelia, porque es que eso es lo que nos ha costado un poquito en este curso. Yo me he dado cuenta, hay un poquito de jurídica. Porque está usando definiciones o ser aplicado la legislación. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, estar pendientes de los artículos. Y hay otro artículo que se aplica. A ver, ¿alguien más va a agregar algún otro artículo? Tenemos el 4, tenemos el 5 del Código Civil. El artículo 7, licenciado, del Código Civil. ¿Artículo 7 Del Código Civil, artículo 7. Código Civil, dice, en los casos anteriores la alteración se anotará al mar. Ah, muy bien, claro, pero esto viene después, en una de las preguntas, ahorita le doy la palabra a Cecia, en una de las preguntas ahí menciona en dónde se inscribe, creo yo, eso es para una de las preguntas. Muy bien, mire, la felicito porque usted encontró el artículo, y se dan cuenta que ahora el artículo es fundamental. Y según tengo entendido, me están contando que los exámenes ahora van a ser presenciales, así es que nos vamos a dar una facultad. Ahora ya no va a ser en grupo, ya no va a ser en línea, va a ser en presenciales los exámenes. Así están los rumores, pero hasta ahorita son rumores. A ver qué dice Cecia. Licenciado, perdone, en donde dice usted no conoce a la compareciente y que ella no puede firmar, podríamos aplicar el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Sí, pero esa es la forma, Ahorita estamos viendo el fondo. Que derecho objetivo, el derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Porque tenemos que ver la forma, y lo que usted dice es correcto, ahí lo vamos a aplicar. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Sí, Amelia. Licenciado, y podemos utilizar el artículo número 6 para fundamentar lo que vamos a hacer, porque dice cambio de nombre. No, las personas no pueden cambiar sus nombres. Está cambiando el nombre. Ahí está cambiando. En el primer caso que estamos trabajando nosotros, es que va a utilizar ambos nombres. Con el que está inscrito y con el que es conocido constante y públicamente. Ahí va a utilizar los dos nombres, indistintamente. Ahora, en el cambio de nombre es porque se va a quitar un nombre y va a utilizar otro. Sí, ahí sí es totalmente. Y además de eso, el cambio de nombre no es en escritura pública.
El cambio de nombre, si usted tiene su decreto jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Artículo 18. Ese artículo no tiene acápite. Cuando están en el examen técnico profesional les cuesta encontrarlo porque ese no tiene acápite. Y es el artículo 18 del decreto 5477, cambio de nombre. Entonces, ahí no se aplica. Ahí no se aplica. ¿A qué otro artículo vamos a aplicar? Y ya lo leímos en alguna oportunidad. Ya lo leímos, ese artículo que falta. Si valiera 3 puntos. Licenciado, no estoy segura, pero el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 440. Gracias. La felicito, ya está, es el 442, 440, sí, primer párrafo. Muy bien, la felicito, excelente. Pues ya ven, así es para el examen, para ponerse a pensar ahí, 30 minutos para que piensen. Porque me están reclamando los otros docentes que mucho tiempo les doy. No, les das mucho tiempo. Hay uno que les da 30 minutos. Bueno, de todo hay ahí en la facultad. Bueno, entonces vemos ahí, ya tenemos el caso, ya vimos qué artículos vamos a aplicar, y por eso están las preguntas. Y también, Amelia, también un aplauso, porque ahí ya nos está diciendo dónde se va a inscribir el documento, que es una de las preguntas que está ahí en los casos. Bien. A ver qué dice Samuel. No, no es por eso. Eso que tienen más complicación allá son de falso y verdadero, y del Team Marine, en cambio aquí no. Así les digo yo, lo que pasa es que ustedes es del Team Marine sus exámenes y de falso y verdadero. Sí, pero eso no aplicamos aquí. Aquí solo el razonamiento. Bien, entonces, yo les pedí favor que tuvieran su hoja. Vamos a redactar. Por lo menos nos va a dar tiempo a redactar la introducción. El cuerpo ya no hemos llegado al cuerpo, pero sí la introducción. Entonces, por favor, toman su hoja de papel español. Si tiene papel español, si no, papel bond, y después lo pasan a una hoja de papel español. Recuerda que nos quede bien. Yo voy a tratar de dictarlo despacio para que ustedes lo vayan copiando. Sí, Betsy. Licenciado, aquí en la hoja de papel español dice un número 1, ¿comenzamos arriba de la línea o adentro del renglón? No, arriba de la línea. Justo arriba de la línea. Es el primer renglón. Así, primer renglón. Entonces, en el renglón número, en la línea número 1, redactamos el renglón número 1, ¿verdad? Como es nuestra primera escritura, vamos a seguir el artículo 29 del Código de Notariado. Veamos, vamos, ahora sí es la forma, ahora sí, Cecia, ahora sí vamos a ir a la forma que está queriendo comentar. Vamos a ir al artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden. Como es nuestro primer instrumento, que vamos a comentar, con mayúsculas, con letras. 1. ¿Solo uno o número 1? ¿Perdón? ¿Solo uno o número 1? No, 1. 1. Sí, Luis Eduardo, me escucho. Es que ahí le están agradeciendo a alguien. Hay un micrófono. Sí, es del de Mari, creo que está encendido, pero ya lo apagó. Bien. Ya consignamos la palabra 1 con letras mayúsculas. A continuación, empezamos con mayúscula. En la ciudad de Guatemala, el 1 de agosto del año 2022, todo con mayúsculas,
todo con mayúsculas, ante mí, con mayúsculas, los puntos. Ya. Ahí en este más, los puntos consignan su nombre con mayúsculas, con negrías y subrayados, por favor. ¿Todo el nombre en mayúscula, licenciado? Sí, que realce su nombre. Recordemos que no nos podemos hacer mucha publicidad conforme el código de ética. Ya ni tarjetas de presentación podemos utilizar. Se las encuentran a alguien que capturan, empiezan a preguntar por qué tienen tarjetas de presentación de nosotros. Entonces, tratemos nosotros de darnos nuestro lugar ahí, todo con mayúsculas, con alegría, realzado. Porque eso les va a decir por qué. 2022, por ello, disculpe, 2022, ¿con letras o con números? Coma, todos con letras, acordemos los artículos 13 del Código Notariado. Gracias. En el cuerpo del instrumento público, las cantidades, las fechas y los números Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. ¿sí? Alguien en una ocasión me comentaba en el archivo también, en el Archivo General de Protocolos, que la ciudad de Guatemala para ellos no existe. Incluso cuando revisan los testimonios, indican bueno, a veces lo corrigen aún, indicando que debe ser en el municipio y departamento de Guatemala, solo como consulta. ¿Es técnica notarial o es algo que tiene algún fundamento o en ley? Yo redacto mis instrumentos públicos así y nunca me los han rechazado. Aparte de eso, la directora del Archivo de Protocolos es miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y con ella participamos en bastantes actividades y nunca me ha hecho ese comentario. Donde yo me sorprendí hace poco fue en el Ministerio de Gobernación, aunque fue testimonio de un notario de Quetzaltenango, que él consignó en la escritura pública, consignó en la ciudad de Quetzaltenango. Y en la razón del testimonio consignó en la ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango. Entonces ahí como que lo rechazaron por algo por eso, pero no, yo en cuanto a lo que usted menciona, no he tenido conocimiento de eso. Pero lo voy a ver, le voy a preguntar a Carla, la notaria, la directora del Archivo de Protocolo, le voy a preguntar si hay algo al tema de eso y yo les aviso. Bien, entonces vamos ahí, ya consignamos nuestro nombre, todo con mayúscula. Ahora la calidad. Después de nuestro nombre, todo con mayúsculas, coma, notario o notaria, según sea el caso. A mí no me gusta eso del derecho de género y decirles señoras y señores, a mí no me gusta eso, pero en este caso sí, porque tengo que ser enfático que aquí estamos redactando el instrumento público. Entonces, pues, les hago la observación. Igual en su sello profesional, tienen que consignar abogada y notaria. Ahí sí. Entonces, aquí vamos a consignar, después del nombre, coma, notario o notaria, según sea el caso. Y entonces, esa parte, ese párrafo que tenemos ahí, 1 en la ciudad de Guatemala, el 1 de agosto del año 2022, coma, ante mí, el nombre, coma, notario, hasta ahí está la primera parte, el encabezamiento. Si ustedes quieren, le ponen ahí o le hacen una nota, este es el encabezamiento. Porque ahora viene la segunda parte. Ahora viene la comparecencia. Y entonces vemos, aplicando el artículo 29, ya tenemos en el numeral 1 el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Ya, eso ya lo cumplimos. Y entonces ahora viene la comparecencia. Ahora nos va a quedar así. 1, en la ciudad de Guatemala, el 1 de agosto del año 2022, ante mí, el nombre, coma, notario, comparece. Ahora vamos.
Después de notario o notaria, coma, comparece. Y consignamos el nombre de la persona que está. Por aquí me lo escribieron, alguien me lo escribió aquí en los mensajes. Consignamos el nombre, sí, Mari, vamos a ver, no. Vamos a ver, yo vi que alguien me había escrito por ahí el nombre. María Estela Bonilla Rosales. Ah, muy bien, por favor. Entonces consignamos el nombre del caso, ahí aparece en el caso. Estela con una L. Licenciado, ¿el nombre de la señora es también con mayúscula o ella sí puede ir mayúscula y minúscula? Ella solo las primeras mayúsculas. Ah, muy bien, licenciado, gracias. Disculpe. Muy bien. Bien, ya consignamos el nombre. Vamos por el artículo 29, numeral 2, los nombres, apellidos. Ya consignamos los nombres que están en el caso, los apellidos. Bonilla, recordando a nuestro amigo Gustavo Bonilla, que en paz descanse. Bien. Ya está, licenciado. Ahora, coma, la edad, nació en el 72. Pues tendrá que 50. Sí, 50, ¿verdad? Nació en el 72, 50 años. Ahí no dice si es casada o soltera, ahí le queda a su discreción. Como nació en el departamento de Escuintla, y es guatemalteca. Por lógica es guatemalteca, entonces nacionalidad guatemalteca. No dice qué profesión, consígnele la que ustedes quieran ahí, médico y cirujano, arquitecta, ingeniera, ama de casa. Ahí consígnele ustedes la profesión, porque así vienen los casos. Los datos que no estén ustedes tienen que irlos agregando. ¿Ya consignamos? Sí, Cecia, le escucho. Perdón, licenciado. En el caso de que, por ejemplo, si ponemos casada, de estado civil casada, de nacionalidad guatemalteca, o solo podemos poner casada, coma, guatemalteca. Sí, solo casada, coma, guatemalteca. Muy bien, gracias. Ahora viene el domicilio. ¿Se recuerdan qué es el domicilio? Porque en otra sección me estaban consignando la dirección. Entonces digo, no, esa es residencia. Es la circunscripción departamental. Muy bien, entonces en departamento. Ahora, el tema ya estuvo, bueno, nació en Escuintla. ¿Será que vive en Escuintla todavía? ¿Tiene el domicilio en Escuintla o ya se vino para acá a la capital? Bueno, entonces le digo, bueno, ahí queda a discreción de ustedes. Pueden consignar con domicilio en el departamento de Escuintla o con domicilio en el departamento de Guatemala. Ahí lo pueden consignar de esa manera. Pero sí tenemos que consignarlo con domicilio en el departamento de, ya quedará. Inclusive podría ser otro departamento, no es necesario que sea ni de Escuintla ni de Guatemala. Acordémonos cuáles son los elementos del domicilio: el elemento temporal, el elemento subjetivo y el elemento territorial. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en el semestre pasado? Bien. Entonces ya tenemos, veamos cuántos datos yo les digo a los estudiantes y no me da vergüenza contarlo porque yo tengo 33 años de ejercer el notariado y todavía cuento. Nombre, edad, nacionalidad, ocupación, profesión o oficio, domicilio, estado civil o estado familia y documento con que se identifica. Son 7, 7 datos, 7 elementos personales que debemos de consignar. Yo los cuento todavía antes de autorizar la escritura, cuento que estén todos los 7 elementos, porque si no después, si omitimos uno, tenemos que autorizar una escritura de aclaración o de ampliación. Sí, Víctor, lo escucho. Licenciado, el documento de identificación va después del nombre. No, este va a ser el último que vamos a consignar. Ya consignamos el nombre, la edad, la nacionalidad, el estado civil, la ocupación, el domicilio. Ahorita vamos a decir, ya que tenemos todos esos datos, coma, ¿quién se identifica?
con el documento personal de identificación con código único de identificación todo con letras 5302, 26401, 0101. Voy a repetir, ¿a partir de dónde, José? Solo el código, licenciado. Bueno, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación, lo que va es que me lo inventé, ya no me acuerdo qué número les dije, pero vea cuántas cifras tiene: 2401, 86605, 0101. Ahí está, ahí lo está escribiendo Víctor. Gracias, Víctor. Todo con letras. Ya que terminamos, que concluimos con se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación. Sí, así es correcto. Ya que consignamos el código único de identificación, extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la República de Guatemala, Centroamérica. Y entonces, si ustedes ven ahí, ya vamos por el numeral 4, más o menos, del Código Notariado, artículo 29. Disculpe. Sí. Registro Nacional de las Personas. ¿Qué más dijo después, ¿verdad? Extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica. Vea su DPI, va a ver que así aparece allá arriba. Veamos en el artículo 29, entonces ya vamos, miren, ya vamos hasta por el numeral 4, justamente. La fe de conocimiento no, porque no dice el caso, no dice que lo conocemos, entonces tenemos que identificarlo. Ahora nos falta el último párrafo del numeral 3, eso sí nos falta. El numeral 4, identificación. Bueno, entonces veamos ahora, punto y seguido. La compareciente manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados. Voy a repetir. La compareciente manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles.
y que por el presente instrumento público repito, y que por el presente instrumento público otorga su todo con mayúscula identificación de persona. Coma, conforme las siguientes, repito, coma, conforme las siguientes todo con mayúscula, cláusulas, 2 puntos. Bien, entonces vemos ahí termina, donde dice ya cláusulas, ahí empieza el cuerpo. La cláusula es el párrafo que integra el cuerpo de un instrumento público. Entonces las cláusulas son, ahí empieza el cuerpo. La primera será que empieza el cuerpo. Entonces la introducción termina donde consignamos, otorga su identificación de persona. Ahí termina la introducción, luego viene con base las siguientes cláusulas, ya viene el cuerpo del instrumento público. ¿Qué contiene el cuerpo? Pues el cuerpo contiene las cláusulas, contiene manifestaciones. Aquí la que señalan, bueno, aquí es bajo juramento, entonces va a tener declaraciones, ¿no? Declaraciones de voluntad, declaración, artículo 5, declaración jurada, ¿no? Ahí tenemos que juramentar a la compareciente. En la primera cláusula tenemos que juramentar a la compareciente. El infrascrito notario procede a juramentar a la compareciente, quien manifiesta que se conducirá con la verdad en la presente diligencia, y el infrascrito notario le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Entonces ya mezclamos el Código Penal ahí también para el delito de perjurio, y eso es lo que tenemos que hacerle la declaración. Eso lo vamos a hacer ya la próxima sesión, donde entremos ya a redactar el cuerpo del instrumento. Esto hay que practicarlo. Si nos damos cuenta, del artículo 29, del numeral 1 al numeral 6, hay unos que no aplicamos. Hay unos que no aplicamos. No hay representación, no hay traductor, no hay testigos instrumentales, pero el caso se puede ir complicando. Aquí lo que va a haber es, al final, es un testigo rogado, porque dice que la señora no puede firmar. Eso va a ir en el cierre. En el cierre va a haber un testigo rogado. Pero eso va a ir cuando llegamos a la tercera parte. No sé si hay dudas, comentarios. ¿Se dan cuenta que siguiendo la ley no hay necesidad de estar preguntando, mira cómo se hace una escritura de compraventa, cómo se hace una identificación de persona? Entonces vamos a seguir lo que establece la ley. A ver qué dice Guillermo. Licenciado, si en casualidad si por algún caso me haya equivocado, puedo testar, pero en el momento de testar es la línea y seguidamente, si mal no recuerdo, se colocan paréntesis o sobre ella se escribe la palabra adecuada. Si, por ejemplo, ahí donde terminamos, usted consignó cláusulas, digamos que no consignó cláusulas, se equivocó y consignó clausura. Entonces, esta clausura y a continuación escribe cláusula, lo correcto. Ahora, si usted consignó clausura y ya empezó a redactar la continuación, entonces tiene que testar y arriba consignar cláusula, ¿sí? Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, nos veremos el día viernes. Licenciado, una consulta. El número del instrumento va en letras. ¿Lo podemos escribir
dentro de paréntesis en cifra o no es necesario? No es necesario, no es necesario. Igual el número de documento de identificación de la persona. No es necesario. Yo lo estoy dictando, les dije conforme mi estilo, conforme yo lo redacto. Claro, en el curso tenemos que seguir estos lineamientos, pero cuando usted ya tenga su título, usted lo va a poder redactar de la forma en que usted estime más pertinente personalizar su forma de redactar los instrumentos públicos. La verdad es que no hay necesidad de consignarlos en cifras. Sí, Aníbal. Licenciado, una consulta. ¿Este laboratorio tendrá algún día para subirlo? ¿Hay que apuntar la escritura y contestar las preguntas? No, el caso era para que lo redactemos acá. Por eso yo les pedí favor, les mandé un mensaje y les dije no vayan a redactar todavía, porque el caso era tener los lineamientos, cómo íbamos a ir aplicando el artículo 29 en cada uno de sus numerales e ir redactándolo. Ahora, las preguntas sí las pueden ir respondiendo. Como estos trabajos son voluntarios, no tienen punteo, ¿no? Entonces, si quieren lo hacen, si no, pues yo dicto acá y si quieren lo van escribiendo y las preguntas, si quieren, las responden, ¿no? Eso sí, tienen que tener fundamento jurídico para que ahí encuentro yo la deficiencia en el grupo de las dos secciones, de los fundamentos jurídicos, ¿no? Con esta hoja, usted Gracias. esta hoja usted no lo envió para mí, ahorita nos está explicando y seguir explicando. Eso les quiere decir, ¿no? Sí, con esa hoja vamos a seguir trabajando. Y yo les voy a mandar, porque la primera yo les voy a ayudar. Yo les voy a ir orientando más o menos cuáles son los lineamientos. Creo que los lineamientos están en la ley. Pero ya el segundo caso, ya se los dejo, entonces ya les digo, me lo mandan tal fecha, los que quieran mandarlo, por supuesto, porque es representativo, ¿verdad? Gracias, exactamente. Esa es una plena democracia. Sí, Aníbal. Aníbal y después Víctor. No, solo estaba agradeciéndole por la aclaración. Ah, bueno, muy bien, Aníbal. Sí, Víctor. Licenciado, la comparecencia termina antes de la frase donde termina las siguientes cláusulas. No, la comparecencia, sí, ahí termina la comparecencia. Inicia cuando consignamos comparece, en este caso solo uno, singular, ¿no? Y termina. Si fueran más, comparecen, ¿verdad? Ahí tenemos que consignar los nombres de cada uno, las edades, los domicilios, cada uno. Ahorita lo hicimos sencillo porque no tenemos mucho tiempo acá y además de eso yo prefiero que empecemos de lo más fácil, ¿no? Y termina donde la comparecencia termina donde consignamos que comparece que conforme el presente instrumento público otorga su identificación de persona. Ahí termina y después de conforme empiezan las cláusulas. Después conforme las siguientes cláusulas, ahí empieza el juego. Ya lo entendí, gracias. Muy bien. Entonces vamos despacito para que vayamos bien, ustedes practíquenlo. Ya el próximo caso ya habrá un representante, el próximo caso ya habrá un testigo instrumental, posiblemente haya un traductor jurado o un intérprete, y vamos a ir complicando los casitos. Ahorita estamos en lo más sencillo. Gracias, licenciado, por el acompañamiento. Gracias. Aquí estamos, a eso estamos, para llevarnos al éxito. Tengan buena tarde. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, licenciado. Que tenga una feliz